Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis estimados alumnos y compañeros. Bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes esta última hora de clases en relación a este día. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que obviamente se han planificado para el desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes y vamos a iniciar con el tema. Habíamos estado viendo ya desde el principio, desde clases anteriores, nosotros habíamos estado tratando ya sobre los pronombres personales y dentro de los pronombres personales habíamos ido viendo toda la clasificación que existe en inglés de los pronombres personales en función de sujeto, los pronombres personales en función de objeto y en este caso nosotros en esta ocasión vamos a ver también los pronombres reflexivos, cuáles son los pronombres reflexivos y obviamente sus traducciones y ejemplos. Los pronombres reflexivos en inglés se utilizan cuando la acción recae en el mismo sujeto que realiza la acción, es decir, el sujeto es también objeto directo. Entonces, cuando yo digo a mí mismo, por ejemplo, una característica, a mí mismo me toca hacer la tarea. ¿Qué está diciendo? Que el mismo sujeto que está hablando recibe la acción. Entonces, es la función que hacen los pronombres reflexivos también en inglés. Aquí en el siguiente cuadro nosotros vamos a ver los pronombres reflexivos, tenemos su traducción, ejemplos y también la traducción del ejemplo. Y vamos a ver los pronombres reflexivos en inglés. El primero corresponde a myself, el segundo, la segunda persona, yourself, las terceras personas, himself, herself, itself, la primera persona del plural, of self, y la tercera persona, themselves. Esos son los pronombres reflexivos en inglés. Myself se traduce como a mí mismo. Yourself a ti mismo. Himself a él mismo. Herself a ella mismo. Itself a sí mismo. Obviamente ya saben que este it obviamente determina en cualquiera de sus formas, determina, solo puede inferir o determinar perdón, a cosas, animales y sustantivos incontables. Solo en esos casos se puede utilizar el it. Entonces, en este caso, itself es a sí mismo, obviamente dentro de los casos que determina. Ourself a nosotros mismos y themselves a ellos mismos. Esos son los pronombres reflexivos en inglés. En este sentido, con myself, por ejemplo, yo tengo I've told myself that hundred of times. Me lo he repetido cientos de veces, dice. Entonces, es la traducción. Aquí tenemos myself. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al decir me lo he repetido, significa que el mismo sujeto está recibiendo la acción. El mismo se ha repetido, ¿no es cierto? Yourself, por ejemplo, tenemos take care of yourself. Cuídate, pero cuídate cuando hablo de ti. Cuando yo me despido, le digo cuídate. Estoy hablando sobre la misma persona. Himself, obviamente tenemos he sees himself as an important artist. Él se ve a sí mismo como un artista importante. Él se ve a sí mismo, himself. Entonces ahí estamos hablando que el mismo sujeto obviamente recibe la acción dentro de lo que está haciendo. Herself, tenemos she excused herself and went to her room. Ella se disculpó y se fue a su recámara. Entonces, lo que hizo. Entonces, la acción que hizo. Entonces, con herself ya sabemos que nos referimos al sexo femenino y la acción obviamente recae sobre la misma persona. Itself, obviamente tenemos it work by itself. Eso funciona por sí solo, qué sé yo, en relación a un objeto, a una máquina. Entonces, ¿qué se está refiriendo? Dice, eso funciona por sí solo. Entonces, este mismo objeto está recibiendo la acción. En la siguiente tenemos ourselves, tenemos we can defend ourselves. Nosotros podemos defendernos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Cada quien está recibiendo, obviamente, la acción. Está determinando la acción. Y por último, themselves, tenemos they honored themselves in that ceremony.
ellos se homenajearon a sí mismos en esa ceremonia. Eso quiere decir que se auto homenajearon en la ceremonia, ellos mismos recibieron la acción. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funcionan cada uno de ellos en función de los pronombres reflexivos, cuáles son. Y obviamente tenemos la traducción, un ejemplo y su traducción para que ustedes puedan también hacerse una idea cómo funcionan, para que ustedes vayan repasando, vayan leyendo en su tiempo libre, que es obligación de ustedes seguir repasando, seguir viendo. Recuerden que estamos ya previos a finalizar esta tercera unidad y también que ustedes están próximos a desarrollar el examen correspondientes a esta tercera unidad. Y así que van todos estos temas, todas estas características, van obviamente al examen que ustedes tienen al final de esta unidad. ¿Cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés? Podemos identificar tres casos donde el relative pronoun es usado. Los comentamos obviamente a continuación junto con diferentes ejemplos tanto en español como en inglés. En función de sujeto y objeto es la misma persona. El sujeto y el objeto es la misma persona. Eso quiere decir que la misma persona hace y recibe la acción. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y objeto de la acción. En este caso se traduce como me, te, se, nos, os. Eso obviamente traducido al español. Dentro de ellos tenemos he cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo. ¿Quién se cortó? Él mismo. Recibió la misma acción. Mark shaves himself after taking a shower. Dice Mark se afeita después de tomar una ducha. Él mismo recibe la acción de afreitarse. Ahí estamos utilizando justamente esta determinación de sujeto y objeto de obviamente que es la misma persona. Estos pronombres reflexivos también se utilizan con la preposición by. En inglés, los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by se usan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su cuenta. Por ejemplo, tenemos I am living by myself. Y justamente tenemos antes del pronombre reflexivo, siempre va a estar estructurada o ubicada la determinación, la preposición, en este caso by. Entonces, ¿qué tenemos aquí? I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Este by se traduce por, obviamente, y aparte de que determina, obviamente, que una persona está realizando una actividad por su cuenta, obviamente está recibiendo el mismo sujeto la acción. Tenemos la siguiente oración. She is used to traveling by herself. Está acostumbrada a viajar por su cuenta. Entonces, aquí igual tenemos by herself. Entonces, cuando utilicemos con by, obviamente ya saben con los pronombres personales, significa que la persona está haciendo por su propia cuenta cualquier tipo de acción. A continuación vamos a ver un poco de los pronombres enfáticos en inglés. ¿Qué son los pronombres enfáticos? Son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto el que realizó la acción. Es otra de las características importantes dentro del inglés. Se puede traducir como el mismo y sigue, y sigue obviamente a un sujeto. Vamos a ver. Tenemos I spoke to the shop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente, dice. Entonces aquí tenemos los pronombres enfáticos y obviamente cómo se determina. Entonces tenemos I spoke to the shop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente. Entonces ahí estamos identificando que él mismo obviamente realizó dando un énfasis, haciendo un énfasis determinante que el mismo sujeto realiza la acción. The workers did not come, so they had to do it herself. Los trabajadores no vinieron, así que ella mismo tuvo que hacerlo, cualquier tipo de actividad. Entonces ahí está determinando, está indicando que ella mismo, esta persona mismo, obviamente realizó la acción, dando un énfasis más determinante. Esos son los pronombres enfáticos. Tenemos la siguiente, tenemos I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. Eso determina esta acción. Esto en cuanto
a esta etapa gramatical, que son los pronombres enfáticos. ¿Qué hacen los pronombres enfáticos? Que dan un énfasis determinante, directamente califican quién ha hecho la acción. En cuanto a los verbos ingleses que usan pronombres reflexivos, vamos a ver a continuación. Hemos puesto algunos de los verbos que con más frecuencia obviamente están acompañados de pronombres reflexivos. Y aquí tenemos los verbos reflexivos en inglés y obviamente su traducción. Ojo, una cosa son pronombres reflexivos y otra cosa son verbos reflexivos. Los verbos reflexivos prácticamente acompañan directamente a los pronombres reflexivos. Pero recordemos que el pronombre simplemente, ¿qué es lo que hace? Es reemplazar al sujeto dentro de la oración. Pero el verbo, ¿qué es lo que hace? Describe la acción que realiza el sujeto. Eso hay que tener en consideración. Y dentro de este listado, por ejemplo, tenemos blame. Blame es culpar. La traducción al español, culpar. Brace, prepararse. Cut, cortar. Do, hacer. Dress, vestirse. Help oneself, servirse la comida o bebida que se quiera. Entonces, con help oneself, obviamente, por ejemplo, ustedes dicen, yo mismo me serví el almuerzo, yo mismo me serví la sopa, yo mismo me serví el arroz, yo mismo me cené. Entonces, ¿qué es lo que hace con help oneself? Es todo lo que se refiere a servirse la comida. Eso es lo que, bebidas, lo que sea. Hurt es dañar o lastimar. Introduce es presentarse. Look es mirar. Prepare es prepararse. Shave es afreitarse. Teach es enseñar, lo que estoy diciendo ahorita, teach. Tee es atar. Try oneself es premiarse, obviamente, pero a uno mismo. Treat, premiarse. Pero si le acompañó con oneself, ya saben que oneself determina qué es a uno mismo. Watch es lavar. Esto en cuanto a los verbos más utilizados o conocidos también como verbos reflexivos dentro del idioma inglés, son los más utilizados. En cuanto a los pronombres indefinidos, este tipo de pronombres sirven para ocupar el lugar y función del sustantivo sin referirse a un sujeto en particular. Eso quiere decir que el pronombre indefinido, como su nombre lo indica, no define, no determina, sino no más bien divaga o determina de forma general, de tal manera que no podemos saber. Por ejemplo, puedo decir las casas, pero no digo la casa de José. Entonces, cuando digo las casas, estoy generalizando. Estoy diciendo de una forma de divagar o de una forma general. Pero si yo digo la casa de José, ya estoy determinando. Esas son unas consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta en cuanto a la utilización. Ya saben, entonces los pronombres indefinidos, este tipo de pronombre sirve para ocupar el lugar y función del sustantivo sin referirse a un sujeto en particular, sino a una entidad. Y obviamente son los siguientes y vamos a ver cuáles son. Y dentro de esta determinación nosotros tenemos y vamos a ir viendo, les voy a ir marcando de un color diferente justamente cada uno de ellos, justamente de los pronombres indefinidos. Y vamos a ver cómo se van, prácticamente son palabras compuestas, obviamente que ustedes van a poder observar y van a poder ver cómo se van interactuando y obviamente con estas determinaciones forman palabras que obviamente infieren determinadas acciones. Ya vamos a ver cómo. Y tenemos una columna con color verde y perdón, una fila con color verde y una columna de color amarillo. Y vamos a ver cómo se entremezclan, cómo se fusionan, se unen estas palabras para formar, en este caso, pronombres o palabras compuestas que permitirán formar este tipo de actividades. Por ejemplo, con some vamos a mezclarlo o vamos a unirlo con body y da origen a la palabra somebody, que es alguien. Alguien de la clase me rayó la pantalla. ¿Estoy determinando quién fue? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace este pronombre indefinido? Divaga en sus determinaciones, no determina. Entonces, por eso somebody es alguien. Someone, son más one, obviamente de origen a someone,
que es alguien igual. Something, sometime, obviamente es algo. Somewhere es en algún lugar. Sometime es en alguna vez, obviamente determinada en el tiempo. Y somehow es de alguna forma. Aquí nosotros podemos ver en esta primera etapa cómo se van formando. Ahora vamos con any. Por ejemplo, anybody, cualquiera. Cualquiera puede ser, puede hacer esa acción. O yo puedo decir de una forma despectiva, pero divagar. Cualquiera puede cocinar, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No estoy determinando. Tú puedes cocinar, no, sino cualquiera puede cocinar. Entonces ahí utilizo esta determinación de anybody. Any John, cualquiera. Anything, cualquier cosa. Anywhere, igual es cualquier cosa, pero ya más adelante vamos a ver cuándo y en qué momento utilizarlo. Anytime, en cualquier tiempo. Anywho, de cualquier forma. Con no tenemos nobody, nobody, nadie. No one, nada. Nothing, nada. Nowhere, en ningún lugar. Para time no aplica y para who tampoco aplica. No se puede combinar con el no. Eso es que ustedes aquí tienen que, esta tabla tienen que memorizarse. Con every, por ejemplo, tenemos everybody. Por ejemplo, y ustedes han visto que muchos de los artistas, cuando salen a escena, cuando salen en algunas canciones, dice everybody. Por ejemplo, everybody dancing, todo el mundo a danzar, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo el mundo a bailar. Entonces ahí le termina con este everybody. Everybody son todos. Everyone también significa todos. Everything significa todos. Everywhere en todos lados. Para, en este caso, time no aplica, para el tiempo no aplica y obviamente para who tampoco aplica. Esas son las condiciones en cuanto a los pronombres indefinidos. ¿Qué hacen los pronombres indefinidos? Divagar, no determinar. Eso es la acción que vayan a describir. Esas son las características en las cuales se aplica estas características. Y aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, te digo, somebody has to clean his. Alguien tiene que limpiar esto. Yo no digo Luis, Pedro o Anita tiene que limpiar, sino digo alguien tiene que limpiar este desorden, por ejemplo. Entonces ahí utilizo somebody has to clean his. Tenemos I won't tell anyone your secret. Perdón, no le voy a decir a nadie tu secreto, le dice. Entonces ahí está indicando igual. There is no time for you to do the hair. No tienes nada que hacer aquí. Es otra determinación. I see your face everywhere. Veo tu rostro en todos lados. Entonces ahí, obviamente, son ejemplos en los cuales estamos determinando estos pronombres en función de indefinidos. Aquí tenemos oraciones. En relación a los pronombres recíprocos, que es mucho más fácil, es mucho más estructural, este tipo de pronombre se utiliza para señalar que una acción se corresponde entre el sujeto y quien la recibe, es decir, el verbo actúa en viceversa, tanto para el sujeto que lo realiza como para para quien está dirigido. Y en inglés solo hay dos estructuras de pronombres recíprocos que es each other y one other. Son sumamente facilitos. Entonces, cuando hablamos de pronombres recíprocos, ustedes, incluso en el español, cuando ustedes hacen un favor, ¿qué es lo que dice? Pero es que la persona tiene que ser recíproco cuando yo le hago un favor. Si yo le hago un favor, en algún momento también tiene que hacerme un favor. Eso se llama reciprocidad. Entonces, esa es la función de los pronombres recíprocos también en inglés. Yo ejecuto la acción a una persona, pero esa persona también ejecuta una acción hacia mi favor. Esos son nuestros nombres recíprocos. Y en inglés son dos, es each other y one other. Each other se usa para hablar de dos personas. Por ejemplo, his sons take care of each other. Sus hijos se cuidan unos a otros. Pero estamos hablando, ¿qué? De dos personas. En cambio, cuando yo hablo de one other, se usa para hablar de tres o más personas. Por ejemplo, my friends, estoy pluralizando, no sé de cuántos, puede ser de, obviamente estoy hablando obviamente tengo que aplicar de acuerdo al momento que se dé. Y estoy hablando de tres personas hacia adelante, hacia más personas. Entonces digo, my friends give one another Christmas presents. Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí.
En primer lugar, con los pronombres recíprocos estoy indicando que la acción fue bidireccional. Cada uno recibió sus regalos, cada uno se dieron entre sí los regalos y obviamente tenemos también los pronombres que habíamos visto anteriormente, los pronombres recíprocos que obviamente se dan entre sí, que se intercambian los regalos. Entonces, en este caso, obviamente aquí tenemos dos, tenemos each other y tenemos one other en cuanto a la determinación de los pronombres recíprocos. Hemos ido viendo en esta clase los pronombres recíprocos, hemos ido viendo los pronombres indefinidos, también hemos ido viendo verbos reflexivos en inglés, un pequeño listado los verbos más usados con los pronombres reflexivos. Hemos visto los pronombres enfáticos, la preposición by con los pronombres reflexivos. Hemos visto también la posición, obviamente, que tienen, cómo se desarrollan, cuáles son las estructuras en cuanto a los pronombres reflexivos. Vamos a ver a continuación y en la siguiente etapa de nuestra clase vamos a hacer un recuento de los pronombres en inglés. ¿Cuáles son? Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando también en el resto de nuestra clase como una clase de refuerzo en los cuales nosotros vamos a ir recordando todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo durante estas clases. Vamos a ver, y aquí tenemos una manzana y tenemos his and apple. ¿Con cuál de estas determinaciones se podrá utilizar para completar esta oración? ¿Será con this, será con that, con this o con those? Esta es una manzana. Entonces ya más adelante nosotros vamos a ver estos pronombres, obviamente de posición de ubicación, son utilizados y hemos visto ya en clases anteriores cuando un objeto está lejos, cuando un objeto está cerca, cuando un objeto está en singular y cuando un objeto está en plural. En este caso, prácticamente se podría utilizar es con this. This is an apple. Esta es una manzana. Primeramente porque está cerca y segundo porque estoy hablando solo de un solo objeto, en este caso de una sola fruta. Entonces, la opción correcta sería la primera. This is an apple. Vamos a ver y vamos a ir analizando. Los pronombres en inglés o pronouns son una de las claves para demostrar el dominio del idioma, ya que permiten hablar o escribir con fluidez. Su principal función es sustituir al sujeto en una oración, por lo que sirve para designar personas, animales o cosas. Gracias a esto y a las diferentes funciones específicas que cumplen, existen una gran variedad o una gran clasificación de estos pronombres. Y aquí vamos a hablar también de los tipos de pronombres en inglés. Y aquí vamos a hablar de la primera característica, que son los pronombres personales en función de sujeto. Y habíamos visto que los pronombres personales en función de sujetos obviamente determinan a cada uno de nosotros en los diferentes números de personas. I, you, he, she, it, we y obviamente they. Aquí debería haber el otro you que es para el plural, pero lo han omitido. Entonces tenemos we y they. I significa yo, you significa tú, he significa él, she significa ella, y obviamente esto es o aquello equivalente a las cosas, y animales y sustantivos incontables. We, nosotros y they, ellos. Ellos son los pronombres en función de sujeto. La siguiente clasificación que habíamos visto son los pronombres personales, pero en función de objeto, y que obviamente tienen una correlación. Prácticamente los pronombres en función de sujeto son el origen, son el núcleo de toda la clasificación alrededor de de las otras clasificaciones de los pronombres. Los pronombres personales en función de objeto, en este caso son me, son you, son him, son her, son it, use y them. Ahí tenemos los pronombres en función de objeto. También habíamos visto los pronombres posesivos, que determinan, como su nombre lo indica, la posesión de las cosas, posesión de algo. Y tenemos mine, tenemos yours, his, hers, ours y theys. Esos son los pronombres posesivos, indican posesión. Vamos a ver a continuación justamente lo que habíamos visto y los que nos tocaba en esta clase, que son los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos son quienes determinan que la misma persona que ejecuta la acción es la misma persona que recibe la acción. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la primera persona myself, la segunda persona yourself, para las terceras personas himself, herself, itself. La primera persona del plural ourself y la tercera persona del plural themselves.
Esos son los pronombres reflexivos. En cuanto a los pronombres indefinidos, ya habíamos visto, obviamente responden a una combinación. Some con body, some con one, something, somewhere, sometime y some who. Con any, anybody, anyone, anything, anywhere, anytime y any who. Con no, nobody, no one, nothing, nowhere, no time, no se aplica para time ni se aplica para who. Con every, everybody, everyone, everything, everywhere, para time y para who tampoco se aplica. Obviamente esos son los pronombres indefinidos, no definen, divagan. Esos son los pronombres conocidos como los pronombres indefinidos. Los pronombres recíprocos son obviamente quien determina que ellos mismos o describen que ellos mismos realizan la acción y ventajosamente en inglés solo son dos. Tenemos each other y tenemos one other. Una de las características del uso de each other, ¿cuál es? Es de hablar de dos personas. Solo con dos, cuando estamos hablando de dos personas, yo puedo utilizar each other. Mientras que cuando quiero utilizar one other, ahí sí puedo mencionar de tres personas a más. Entonces, ahí esas son las características. En cuanto a la siguiente clasificación que veremos en la siguiente clase, pero que ya les estoy adelantando un poco, tenemos los pronombres demostrativos y que habíamos visto en la manzanita que estaba en el gráfico inicial. Obviamente los pronombres demostrativos determinan posición y estos tienen que ir de acuerdo a la cercanía de la persona o objeto del quien está hablando y si esta persona o objeto se encuentra en singular o se encuentra en plural. Esas son las dos características de estos. Y aquí son solamente cuatro. Tenemos this, tenemos that, tenemos this y tenemos those. This se utiliza para el singular y tiene que estar cerca el objeto o la persona. That igual tiene que estar en singular, pero el objeto ya tiene que estar lejos. Des, el sustantivo que acompañe tiene que estar en plural y tiene que estar cerca. Y those tiene que estar el sustantivo que acompaña lejos y obviamente tiene que estar pluralizado. Esas son las características y que nosotros ya hemos de ver más adelante. Y aquí nosotros a continuación, en esta parte final de nuestra clase es importante ver cómo funcionan cada uno de los pronombres que nosotros vamos a ir viendo hasta el final de este proceso educativo. Y aquí tenemos tabla de todos los pronombres. Con el fin de facilitar el estudio de los distintos tipos de pronombres, a continuación ustedes van a ver en la siguiente tabla cómo se encuentran los 7 tipos de pronombres, obviamente estructurados. Aquí tenemos la tabla de pronombres. Y como ya les dije, prácticamente la base fundamental de todos los pronombres es los pronombres en función de sujeto. Nosotros nos aprendemos los pronombres en función de sujeto y de ahí obviamente van a devenir y tienen una relación los pronombres en función de objeto, los pronombres posesivos, los pronombres reflexivos, los pronombres recíprocos y también los pronombres demostrativos. Pero sobre todo hasta donde están los pronombres reflexivos. ¿Por qué? Porque yo digo I, yo digo yo, pero el pronombre en función de objeto dice me. El pronombre posesivo dice mine. El pronombre reflexivo dice myself. Entonces aquí tenemos una correlación directa, pues todos se relacionan con el pronombre en función de sujeto. Lo mismo funciona con you en función de sujeto, you en función de objeto, yours en función de posesivos, yourself en función de reflexivos. He en función de sujeto, him en función de objeto, his en función de posesivo, himself en función de reflexivo. Tenemos para she en función de sujeto, her en función de objeto, hers en función de posesivos, herself en función de reflexivo. It en función de sujeto, it en función de objeto, its en función de posesivo, itself en función de reflexivo. We en función de sujeto, use en función de objeto,
ours en función de posesivo, ourselves en función de reflexivo. They en función de sujeto, them en función de objeto, their en función de posesivo y themselves en función de reflexivo. Quienes tienen una característica un poco más diferente son los pronombres indefinidos, los pronombres recíprocos y los pronombres demostrativos que iremos viendo más adelante. Ellos tienen casi una determinación propia, pero hasta estos cuatro primeros, desde los pronombres en función de sujeto hasta los reflexivos, tienen una correlación directa. Siempre van en el mismo orden y obviamente definen o refieren justamente a la misma persona a la cual hace referencia. A la primera, segunda, perdón, a la primera persona, a la segunda persona, a las tres formas de la tercera persona y así sucesivamente. Esas son las características que yo quería indicarles a cada uno de ustedes en cuanto a la determinación en función de la clasificación de los pronombres en inglés. Señoras y señores, estos son los temas que nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando. Son temas que nosotros hemos de seguir tratando ya con ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo funcionan, cómo se estructuran oraciones. Es fundamental que ustedes se aprendan todos los pronombres, especialmente los pronombres en función de sujeto, porque ahí estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de mi amigo de al lado, estoy hablando de ella, estoy hablando de él, estoy hablando de mi gatito, estoy hablando de la casa, de mi auto, estoy hablando de nosotros, estoy hablando de ellos y en función de cómo nosotros podemos estructurar diferentes oraciones. Entonces, esos son temas que nosotros hemos de ir viendo y analizando en las siguientes clases con más ejemplos. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad importante. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señoras, que tengan una feliz noche.